La Plata es un ejemplo de planificación urbana. Fue concebida como ciudad del futuro, alejándose de los cánones coloniales y privilegiando el pensamiento de los ambientalistas del siglo XIX. Su diseño urbano puede ser considerado como uno de los primeros basados en ideales republicanos. La Plata es una ciudad que se pensó desde cero, como una hoja en blanco. Yo soy Javier y estudio arquitectura. Hoy voy a recorrer La Plata. Tenemos que comenzar rescatando que la ciudad de La Plata no nace como una gesta espontánea, sino que fue proyectada, pensada y diseñada para ser una nueva capital. El problema que tenía la Argentina en 1880 y que venía desde buena parte del siglo XIX era tener una capital nacional. Es decir, se había debatido si tenía que ser Buenos Aires, si tenía que ser Córdoba, Rosario. Finalmente se decide en el 80 la capitalización de Buenos Aires después de una cruenta lucha, pero el problema pendiente que queda es que la provincia tenga una capital. En 1880, la ciudad de Buenos Aires se constituye como capital de la República. Es entonces que Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires, impulsa la construcción de una nueva ciudad capital como sede administrativa para la provincia. La idea podría estar rondando la de refundar una capital en un pueblo o ciudad existente, o la de directamente desarrollar un nuevo proceso urbano a partir prácticamente de la nada. Esta en definitiva fue la posición que mantuvo y llevó adelante Dardo Rocha, quien en 1881, designado gobernador de la provincia, impulsó un verdadero plan que abarca aspectos políticos, económicos y particularmente urbanísticos y arquitectónicos. La Plata fue fundada en 1882. El ingeniero Pedro Benoit dirigió el equipo técnico que trazó los planos de la ciudad. La Plata en realidad es un modelo de la ciudad de mediados del siglo XIX, es decir, hay pocas ciudades en el mundo construidas con esas características. Hay muchos proyectos, pero la mayoría no se hicieron. En ese sentido, La Plata es modélica, es decir, una ciudad estructurada a partir de una trama con cruce de diagonales y de bulevares, con una serie de edificios públicos que definen una presencia muy fuerte del Estado, que le dan una organización a partir de una serie de ejes. En realidad hay pocos modelos. Algunos de los elementos principales del proyecto inicial no terminaron de concretarse. Una de las piezas claves del plan de Dardo Rocha era el puerto. La idea del puerto obviamente era productiva, que sirva como canal básicamente de salida de las exportaciones de granos y de carnes de la provincia, con lo cual su rol también iba a reemplazar o a sobreponerse al del puerto de Buenos Aires, pero los intereses de la capital federal atentaron contra el funcionamiento del puerto de La Plata, a tal punto que en 1905 se lo nacionaliza y se extingue así su rol de gran exportador de granos y carnes al resto del mundo. Tras la nacionalización del puerto de La Plata y la inauguración de un nuevo puerto en Buenos Aires, el puerto platense nunca alcanzó los niveles de actividad comercial para el que fue proyectado originalmente. Este es un plano muy interesante que nos muestra cómo era la ciudad en 1888, un plano hecho por el Departamento Topográfico, que si bien se puede ver que el cuadrado original fundacional está presente, la ciudad ha crecido alrededor de un núcleo que va de la calle 13 a la calle 1, y la mayor parte de los otros espacios se mantiene vacío. Ha desaparecido un elemento que era central en el proyecto original, que era un canal que debía llevar, hacer un contacto directo entre el puerto, ese puerto que se estaba construyendo al mismo tiempo, y la ciudad. En 1890, la nueva ciudad cae en una profunda decadencia. Los bancos quiebran, la ciudad no crece y las ideas iniciales de transformar a La Plata en una gran ciudad van cayendo en el olvido. Recién La Plata va a tomar un nuevo sentido a partir de 1905, cuando se funda la universidad. La visión de Joaquín B. González de fundar una universidad moderna, distinta a la de Córdoba, distinta a la de Buenos Aires, va a hacer que La Plata lentamente vaya encontrando otras funciones, no solo ser una pequeña capital burocrática, sino empezar a pensarse de otra manera. Es muy curioso
que el proyecto de universidad no existía originalmente. O sea, Rocha no había pensado en una ciudad universitaria. La idea de la ciudad universitaria nace mucho después y es lo que le va a dar sentido verdaderamente a la ciudad en los años posteriores. A partir de allí se inicia el proyecto de la universidad, que va a ir engrandeciéndose, va a ir retomando otras estructuras que estaban en la ciudad que pertenecían a la provincia, como el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio, y van a ir creando una universidad que en las primeras décadas del siglo XX va a ser un ejemplo, un modelo en toda América Latina. El trazado de la ciudad está definido básicamente a partir de un cuadrado diferenciado de su territorio aledaño por un gran bulevar o cinturón de circunvalación, a la manera de la huella que las murallas dejaban en las ciudades medievales europeas. Eso define básicamente un cuadrado surcado por un sistema de calles que se cortan a 90 grados, formando una cuadrícula relativamente regular y a su vez surcado por dos diagonales. Para mí es como una ciudad estudiantil, de estudiantes. Uno cuando viene a La Plata generalmente a estudiar, lo primero que conoce, bueno, por ahí es la facultad, y a mí me pasó que vine a la facultad y después tenía que volver al departamento donde vivía y dije, bueno, ahora no sé ni cómo agarrar. Me dijeron que hay números, calles, avenidas, y me dijeron, es como la batalla naval. Es 3:47, 9:51, chao. Si vas para allá resta, si vas para acá suma. La ciudad de La Plata tiene una trama de calles a 45 grados, que son las famosas diagonales. Tiene dos diagonales mayores, que son las diagonales que cruzan y atraviesan toda la ciudad desde sus extremos. La diagonal 74 va de norte a sur y la 73 de este a oeste. Básicamente, digamos, los fundamentos del plan original tienen que ver con agilizar la circulación desde los extremos de la ciudad hacia el centro y viceversa, vinculando el centro del casco con la periferia, y además tiene otras diagonales internas de recorridos más cortos que circunscriben un poco el movimiento y las actividades del centro de la ciudad. Pero bueno, si no conoces es fácil perderte. Me parece que tiene que ver con el hecho de que cuando uno se para en una esquina y mira hacia una diagonal, por ejemplo, ve lo mismo que a una avenida, porque la perspectiva es casi infinita, o sea, son líneas rectas y por ahí eso es lo que genera una pérdida de la orientación, ¿no? La primera vez que llegar a las 8 esquinas, digamos, cuando llegué y que me encontré con 8 esquinas, no sabía para dónde ir. La primera que llegué a La Plata y ahí se me confundí un poco. Pero hay que cuadrar la cuadrícula y listo. Las diagonales después hay que aprenderla a usar nada más. Yo creo que los estudiantes al principio tienen esa cuestión y ese temor. De hecho, tratan de transitar por ahí por espacios que no tomar una diagonal hasta en tanto no empiezan a reconocer el espacio. Con el tiempo, cuando uno va entendiendo, te genera esta cuestión, esta ventaja de llegar más rápido, trasladarte, digamos, más rápido de un espacio al otro si tomas una diagonal. Primero fui derecho hasta 10 y después fui hasta 62 y me dijeron, no, pero tenías un diagonal. Y ahí empieza la historia. Después, bueno, llegas a un diagonal y te dicen, no, doblás en una que por ahí era para otra parte, y hasta que te cuesta agarrarla en la mano, pero una vez que la agarras en la mano te das cuenta que es mucho más práctico. Los diagonales están buenos. Hasta
hasta es difícil que la gente no tome una diagonal. Pareciera que llegan con tanto miedo con esta cuestión, no quiero agarrar una diagonal, y terminás seguramente en una diagonal. Y después es difícil indicarles cómo salir de la diagonal. Pero bueno, una vez que uno entiende, lo que pasa, tal vez los platenses tenemos muy visto y muy internalizado esta cuestión del plano, de cómo es. Tal vez el que recién llega a la ciudad le cuesta un poco más entenderlo. Una vez que lo entendés, tiene muchísimas ventajas el tema de la diagonal, y en el caso de que llegues a un lugar, te pierdas, párate en una plaza, trata de determinar cuáles son las calles que se cortan en ángulo recto, y toma una de esas y empezá a contar para no perderte. Pero sí, está el hecho de que te encontrás por ahí con una diagonal y te puede generar una confusión. Nada que no se pueda arreglar en la siguiente cuadra. La ciudad de La Plata básicamente es una cuadrícula simple, magníficamente simple, digo, es una cuadrícula de calles y avenidas, plazas y diagonales que van generando una secuencia muy equilibrada de espacios llenos y vacíos. Es una ciudad que tiene calles de 18 metros de ancho, con cada 6 calles existe una avenida de 30 metros, y en el cruce de avenida, en todos los cruces de avenidas existen plazas. Es muy positivo el tema de la parquización, que todas las calles tengan muchos árboles y de distintas especies. Las plazas es como que tiene una concepción del espacio urbano que no aparece en otras ciudades que por ahí son pensadas de otra manera. Creo que responde también un poco al momento en el que fue hecha y a los ideales del momento. El trazado de La Plata y la proliferación de espacios verdes responden a la preocupación de la época, la prevención de enfermedades y epidemias propia de los higienistas del siglo XIX. Tienen que ver con propiciar el asoleamiento y la circulación de los vientos predominantes, norte-sur, este-oeste. El plano de La Plata, en realidad, el proyecto de La Plata está imbuido de estas ideas higiénicas. Hay en origen una, según han estudiado algunos investigadores, una relación muy directa con una novela de Julio Verne que habla sobre una ciudad moderna, una ciudad higiénica, donde no hay epidemias, porque bueno, prácticamente el trazado urbano, la organización, la salubridad ayudan a que desaparezcan las enfermedades. Rocha quiere hacer lo que Buenos Aires no podía hacer, es decir, una ciudad con un trazado en el cual se incorporaran las ideas del higienismo, la ventilación, la libre circulación del aire, las arboledas, principios que se creía podían contener un grave problema que aparece a fin del siglo XIX, que son las epidemias. Todavía se pensaba que las enfermedades se transmitían por el agua o por el aire. Entonces tener una ciudad aireada, ventilada, donde digamos, los vientos pudieran fluir libremente, era una condición fundamental para una ciudad moderna. Esto con la idea de distribuir equitativamente espacios verdes que funcionarían como una suerte de pulmón urbano. Pensar el urbanismo y los árboles en la ciudad de La Plata es inseparable, por la sencilla razón de que fueron pensados simultáneamente, conjuntamente. Y esto obedecía a un paradigma que había surgido primero en Inglaterra, con las grandes áreas verdes apaisadas. Surge el paisajismo, concretamente en el siglo XVIII, como un instrumento poderoso de reforma y mejora urbana. Eso pasa a Francia con la revolución de Napoleón III, la gran reforma urbanística de París, y ahí surgen las principales tipologías del verde en la ciudad. Los parques y espacios verdes rigurosamente esparcidos son uno de los elementos típicos de La Plata. Esto va a ser un elemento clave para la concepción de la ciudad, que va a combinar entonces una idea básicamente geométrica con otra de introducción de la naturaleza en la ciudad. Surge un paisaje también en la ciudad a partir de la gran diversidad de fachadas. El árbol viene como elemento reiterado a dar unidad a ese paisaje con todos los beneficios también ambientales y no solamente formales. Originariamente
se había pensado en caracterizar fuertemente las distintas especies para ir dando también una señal de lugar, una identidad de lugar a una cuadrícula, a una matriz urbana muy homogénea. En ese sentido han sido proverbiales, por ejemplo, los plátanos de las avenidas 51, la 53, o por ejemplo los tilos, que fueron traídos los primeros de Alemania en barco y fueron salvados de un viaje demasiado largo en el Parque Saavedra. Los grandes palacios públicos de La Plata fueron pensados y rodeados por jardines, que es una tipología no tan frecuente y de gran valor ambiental, paisajístico y urbanístico. Yo, por lo menos mi experiencia de que estoy acá, siempre lo traté como un pueblo grande para mí. Yo allá también terminé la relación de las plazas y esto tener cada 6 una avenida y una plaza a mí me hizo muy ameno con mi ciudad. Es un pueblo grande, así lo llamo yo por lo menos. Los edificios públicos fueron parte del diseño fundacional. Tanto en su ubicación como en su arquitectura pueden verse los valores republicanos. Estamos en el corazón de La Plata, en el centro geográfico de la ciudad, en el eje monumental que representa un poco la mayor aspiración arquitectónica de los fundadores, ¿no? Aquí encontramos una serie de edificios públicos, la municipalidad, la catedral, la casa de gobierno, la legislatura, el departamento de policía, que marcan, digamos, una secuencia que se uniría teóricamente a aquel canal que venía del puerto. Esto es interesante porque marca un cambio en la constitución de las ciudades argentinas. Nos muestra, digamos, la presencia del Estado, es decir, el Estado con sus edificios institucionales, sus nuevos programas que tienen que ver con una república, con una democracia, que son necesarios para la vida pública y que se establecen en edificios pensados exclusivamente para cumplir ese fin. El eje también nos marca una diferencia en relación a las ciudades tradicionales argentinas, coloniales, Buenos Aires o las capitales de provincia, que tenían una plaza central donde se nucleaban todas las instituciones políticas. Aquí esas instituciones están de alguna manera colocadas en este eje, es un eje que se recorre en carruajes originalmente en esos bulevares que acompañan el eje y además plantean una diversificación del poder, es decir, una plaza para el poder municipal, una plaza para el poder provincial, lugares específicos para la religión como la catedral o para la policía, digamos, va funcionalizando la ciudad. En la culminación del eje se encuentra la Catedral de La Plata, inaugurada parcialmente en 1932. Y la catedral además es un edificio importante porque es un edificio neogótico que marca de alguna manera todo el desarrollo que había tenido el neogoticismo en el siglo XIX en Europa, que es retomada aquí por Pedro Benoit. Y es un proyecto ecléctico dentro de la arquitectura medieval que retoma como fragmentos de diversas catedrales europeas. Eclecticismo en términos arquitectónicos es convivencia o mezcla de estilos, es decir, estilos que pueden aparecer en diversos edificios como aquí, es decir, la catedral gótica, el Renacimiento para la municipalidad, el dórico griego para el portal del cementerio, es decir, conviven una serie de estilos arquitectónicos en un mismo periodo histórico. Eso sería eclecticismo. Si uno compara la legislatura de Buenos Aires de entonces, o la Casa de Gobierno con las de La Plata, o la legislatura de La Plata, o la Catedral de Buenos Aires con respecto a la Catedral de La Plata, se va a dar cuenta que los edificios de La Plata están pensados a una escala monumental, que Buenos Aires no tenía. El pasaje Dardo Rocha ocupa el predio donde estuvo instalada la primera estación de ferrocarril. ¿Cuáles fueron las funciones del pasaje Dardo Rocha a lo largo de la historia de La Plata? Mira, comenzó siendo estación de ferrocarril, que las vías venían por Diagonal 80 y en esa manzana que está ahí doblaban, ingresaban aquí por una gran cubierta de acero y cristal, e inclusive tenía una manzana de playa de maniobras y de depósito adyacente. Y bueno, como estación de ferrocarril funcionó hasta que se inauguró la nueva estación que está acá sobre la Diagonal en 1906. Finalmente fue recuperado a partir de 1982
y se convirtió en un lugar para exposiciones y luego tuvo una restauración y actualmente funcionan varias salas, el MACLA, el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, distintas salas para conciertos, teatro, etc. Realmente es un ámbito cultural de la ciudad. La Casa Curuchet fue proyectada como residencia particular y consultorio del Dr. Curuchet. Dada su importancia arquitectónica, hoy funciona en ella el Colegio de Arquitectos y está abierta al público. Soy arquitecto Raúl Barandiarán, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, y nos encontramos en la Casa Curuchet, única casa proyectada por el arquitecto Le Corbusier en Sudamérica y que el Colegio de Arquitectos alquila este lugar y lo mantiene desde hace 21 años. Le Corbusier fue un arquitecto suizo nacionalizado francés. Es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna y uno de los arquitectos que mayor influencia ha tenido en el siglo XX. La obra empieza en el año 49, una obra que duró varios años. Fue, como dije, proyectada por el arquitecto Le Corbusier a pedido del doctor Curuchet, un cirujano que quiso su casa además para atender. En este momento estamos en su consultorio. Y fue dirigida casi hasta su final, no sobre el final de la misma, pero casi hasta el final, por otro notable arquitecto argentino, que fue el arquitecto Amancio Williams. Parte de la arquitectura de Le Corbusier y están sus principios básicos aquí expuestos. La planta libre, las pilastras, la fachada continua, las rampas, los accesos. Toda la teoría de la arquitectura del arquitecto Le Corbusier está expuesta en esta casa. Es una casa muy escultórica, donde uno la va recorriendo y siempre va descubriendo algo nuevo. Nos acompañan muchos estudiantes de diferentes facultades de arquitectura, muchos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, de por sí arquitectos y muchos intelectuales también, turistas extranjeros especialmente, que llegan a la ciudad de La Plata exclusivamente para ver la casa. Para mí es un orgullo poder estar acá, porque además todos los días tengo experiencias nuevas, tomando en contacto con la gente. Para los platenses, La Plata es un proyecto inconcluso, es decir, es como que esa visión original de hacer una gran ciudad moderna que prácticamente iba a doblegar a Buenos Aires, que se iba a quedar con las rentas de la aduana, no se produce. En realidad, la idea en el imaginario de los habitantes de esta ciudad es que algo quedó trunco, algo pasó, algo en algún momento le puso un pie en la rueda y el proyecto no pudo seguir avanzando. Y en ese sentido la universidad fue la que terminó de dar identidad, que le terminó de dar un sentido a la ciudad que no lo ha perdido, lo ha acrecentado, y hoy uno no puede entender esta ciudad sin la universidad. El casco urbano más o menos tiene unos 200.000 habitantes y 90.000 son estudiantes de la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata tiene 90.000 estudiantes, que la mitad somos del interior y de la provincia de Buenos Aires, del país. Del interior del país, gente de todas las provincias vienen acá. Estoy en Arquitectura 5 y mi nombre es Asad Nicolás y soy de Río Gallegos, Santa Cruz. Mi nombre es Khalil Amput, soy misionero, de origen misionero. Vivo en La Plata hace 15 años, más o menos. Estoy en sexto año de arquitectura, tratando de recibirme. Mi nombre es Lucas Tedesco, soy estudiante de arquitectura, estoy en quinto año, cursando el quinto año de la carrera. Y bueno, yo soy de la ciudad de Chacabuco, en provincia de Buenos Aires, noroeste. Y vine acá hace 5 años a estudiar. Lo que en algún momento fue una idea, hoy es una ciudad. El tiempo la fue modificando, pero sin alterar el núcleo del trazado original. La cuadrícula, las diagonales, los bulevares y los espacios verdes. El tiempo hizo de esa ciudad abstracta una ciudad real.
la hoja en blanco fue trazada.